Nosotros hoy le agradezco mucho su presencia, sé que tiene otras cosas muy importantes, pero es muy interesante. Usted sabe que Ecuador es uno de los países con con una gran industria del bambú, proyectos muy interesantes de construcción de vivienda sostenible, etcétera. Nos gustaría que nos diera un poco su visión de cuál es el valor que el bambú le ha dado al Ecuador en general. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Excelentísimo Ali Much, director general de la INBAR. No sé si está el señor embajador de China, el excelentísimo embajador de China. Qué pena que se nos fue la excelentísima embajadora de Colombia en Hungría, Carmenza Jaramillo. Señora Silvia Calpedilla, directora general de Cultivos Herbáceos y Aceite de Oliva del Ministerio de Agricultura de España. Señor don Ángel Castillo, director del Instituto Torroja. Cuando inició la intervención la embajadora colombiana, recordaba yo mis viajes por los campos cautivadores y mágicos que tiene el Valle del Cauca, y precisamente de esos valles tan divinos, ¿sí?, inspiró para que el poeta escriba un bambuco. Un bambuco es un ritmo colombiano que se llama ¿Por qué lloran los guaduales? Como ustedes conocen, en América Latina al bambú le llamamos la guadúa, y los guaduales pues es la planta que de manera general le llamamos a la guadúa. Lloran, lloran los guaduales, porque también tienen alma, y los he visto llorando, y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles. También los he visto alegres, entrelazados mirarse al río, danzar al agreste canto que dan las mirlas y las cigarras, envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos que azota el viento al paso alegre del campesino. Y todos vamos llorando o cantando por la vida. Somos como los guaduales a la vera del camino. Yo espero que los avances cibernéticos del mundo y ese afán que priman los valores crematísticos por sobre los valores naturales no les hagan llorar a los guaduales. Nuestro país, al suscribir la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, asumió el compromiso de enfrentar las agresiones medioambientales, poniendo como eje fundamental la sana convivencia en el planeta. Sin duda, el cultivo del bambú es una fuente estratégica para combatir lo que ya en Nueva York el pasado lunes 23 de septiembre se ha dado en llamar la crisis climática. Y es sin duda uno de los desafíos determinantes de todos los países en los cuales prima la cordura, tomar acciones prontas y concretas para detener el aumento de emisiones contaminantes. Es allí donde se exigió a los gobernantes promesas ambiciosas para impulsar los acuerdos del 2015 en París. El cultivo es tan noble que provoca una barrera biológica que evita filtraciones excesivas de agua. Es un muro de contención, controlando la socavación lateral y amarrando fuertemente el suelo. Un estudio del Ministerio de Agricultura del Ecuador afirma: en la actualidad el bambú tiene una importancia creciente en el alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible, especialmente en las poblaciones rurales más pobres, donde se ha constituido el recurso insustituible y de fácil acceso, ya que por un lado permite ahorrar materiales para la construcción de viviendas e infraestructura productiva como cercas y galpones, y por otro lado genera ingresos que son significativos en el contexto de la economía campesina.
América Latina es la región más rica de las Américas en términos de la diversidad y número de especies de bambú leñoso, 20 géneros y 429 especies de bambúes leñosos se distribuyen desde México hasta Chile. El Ecuador es un país con una extensión de 283.561 kilómetros cuadrados, algo parecido a la mitad del territorio español. Dividido en 24 provincias y en todo el territorio se encuentran manchas naturales y plantaciones del bambú, en mayor abundancia en 16 provincias. Ocupa la posición 79 entre 167 países exportadores. Tiene una vocación productiva y existe suficiente superficie con presencia de bambú que está siendo aprovechada. En total, en Ecuador, 600.000 hectáreas están plantadas, siendo un 2% de la superficie del país, y su localización por regiones se divide el 66.5% en la costa, el 23.5% en la Amazonía y el 10% restante en la sierra. Nuestro país posee 46 especies nativas de bambú, de las cuales 11 son endémicas. Las principales especies de importancia económica son la caña guadúa, como la llamamos en Ecuador, y el también conocido como bambú gigante. Como reseña histórica, comentarles que hay vestigios de la cultura Jamajoaque, comunidad indígena que habitó entre los años 500 a.C. y 1531 después de Cristo, en la costa ecuatoriana, en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Ya usó las especies nativas del bambú para sus construcciones. De igual forma, desde tiempos inmemorables, en la construcción de edificaciones de la costa ecuatoriana se utilizaba la caña guadúa, y se conoce también que en la época de la colonia se enviaba a la capital del Virreinato del Perú la tan apreciada caña de Guayaquil, que es como se sigue conociendo en la actualidad en el Perú. En relación al potencial del bambú en el Ecuador, se han venido dando grandes pasos en los últimos años. Fruto de ello, la sede regional para Latinoamérica y el Caribe de la Red Internacional del Bambú y el Ratán Inbar se encuentra temporalmente en la ciudad de Quito. La actividad del bambú tiene influencia directa en el 12% del empleo generado en el sector agrícola en el Ecuador, es decir, 241.630 personas. Activamente empleadas están vinculadas a las unidades productivas agropecuarias con presencia del bambú. En relación al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 que se planteó el gobierno de nuestro presidente Lenín Moreno Garcés, la cadena del bambú está relacionado con 3 de sus 9 objetivos. Eje 1, derechos para todos durante la vida. Objetivo 3, garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. Aquí cabe hacer un inciso. Las personas nos dividimos entre quienes pensamos en nosotros y quienes pensamos en nuestros nietos. Economía al servicio de la sociedad. Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir rural. Los principales productos que se ofrecen en nuestro país a partir del bambú son bambú preservado, pisos laminados, tablas para encofrados, muebles, latones y latillas, aglomerados, artesanías, sistemas de construcción, casas, viveros, invernaderos, etc. Al ser un recurso renovable y sismo resistente, está siendo utilizado actualmente en proyectos para la construcción de viviendas económicas. El gobierno del presidente Moreno tiene un programa que le denominamos Casa para Todos, que esperamos entregar 250.000 viviendas de interés social hasta fines de su mandato, y para ello el Ministerio de Vivienda está desarrollando proyectos inmobiliarios con el fin de dotar vivienda de los sectores más vulnerables de la población. Debo informarles que en abril de este año el ministro Borrell visitó unos proyectos de cooperación con AECID en la provincia de Esmeraldas, donde allí se construyen ya viviendas de caña guadúa. Se vienen desarrollando proyectos con organismos de cooperación y financiación extranjera, tal es el caso del proyecto Impulsando el Desarrollo Sostenible de Pequeños Emprendimientos Agroforestales de Manabí Esmeraldas, financiado, como les digo, por AECID, ejecutados por CEPOVE y Fundación de COPADE del Ecuador. El proyecto busca fortalecer a las organizaciones que involucran la cadena productiva del bambú y balsa,
para que los productos transformados puedan insertarse en el mercado nacional, bien a través de modelos de viviendas resilientes y sismo resistentes para que puedan ser implementados en las zonas afectadas por el terremoto que azotó nuestro país en el 2016, o bien a través de la fabricación de mobiliario o complemento a estas viviendas. Se espera construirse 100.000 viviendas en Esmeraldas y Manabí próximamente. Adicionalmente, se preparan catálogos y se presentarán estos productos transformados y certificados en ferias nacionales e internacionales para que puedan ser incluidos en un futuro en cadenas de comercialización internacionales. En cuanto a oportunidades en el mercado internacional, al 2017 Ecuador ocupó la posición 70 entre 167 países exportadores. Aporta al suelo entre 6 y 4 toneladas año de biomasa, que constituye entre el 10 y el 14% de la totalidad de materia vegetal que se genera en un guadual y que es importante, ya que contribuye a enriquecer y mejorar la estructura del suelo. Entre los aportes más valiosos de este ecosistema se debe mencionar su comportamiento como una bomba de almacenamiento de agua, cuyo funcionamiento es el principio de vasos comunicantes en épocas húmedas, absorbe importantes volúmenes de agua que almacena en las cavidades porosas del suelo, en su sistema rizomático y en los entrenudos del tallo. Se ha determinado que 1 hectárea de bambú puede almacenar hasta 30.000 litros de agua, es decir, puede abastecer hasta 150 personas por día. Cumple un rol ecológico trascendental porque ofrece varios servicios ecosistémicos tales como la protección de riberas de los cursos de agua, regulación hidrológica de microcuencas, disminuye el riesgo de deslizamientos debido a su red de rizomas, protege el suelo de la erosión y recicla nutrientes, alberga la flora y fauna local, captura y almacena dióxido de carbono y contribuye a la belleza escénica. En los últimos años, Ecuador ha apoyado a la investigación, innovación y desarrollo del bambú. Desde el sector educativo se pueden encontrar ya documentos desarrollados por universidades ecuatorianas, programas binacionales con países fronterizos para el desarrollo de comunidades con presencia de bambú y precisamente del 22 al 24 de este mes en Quito se convertirá en la capital del bambú y Ecuador será por primera vez país organizador del Simposio Internacional del Bambú y de la Guadua en su 6ª edición, en el que participarán más de 20 exponentes internacionales y que se centrarán en 4 temáticas: bambú y ambiente, bambú y desarrollo, bambú y hábitat, como se incorpora en la construcción, bambú e innovación, por ejemplo, alimentación para generación de carbón, textiles, bebidas, etc. Termino diciendo, espero que no tengan que decir las futuras generaciones por qué lloran los guaduales. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Me consta que el ministro se acuerda muy bien de su visita. La semana pasada estuve hablando con él en Nueva York, en Naciones Unidas, y se acordaba muy bien de su visita a Ecuador, a las casas de Manabí. Muchas gracias, embajador, de nuevo por su presencia aquí y su gran discurso. Y a continuación le quiero dar la palabra a el señor Gonzalo Lacurcia de UN Habitat. Nos va a hablar de las políticas de UN Habitat en relación a los nuevos materiales. Sí. Buenos días a todos, excelentísimos embajadores y presidente de la red. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si tenemos la presentación, Borja. Mi nombre es Gonzalo Lacurcia, como dijo Borja, vengo en representación del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Te voy avisando. Vale. Sí. Adelante, por favor. Como seguramente muchos de ustedes saben, somos la agencia de Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo de asentamientos humanos y ciudades, el desarrollo sostenible, para crear comunidades más sostenibles, resilientes y seguros.
Mi exposición o nuestra exposición en la mañana de hoy, que trataremos de que sea muy breve, no va tanto sobre aspectos muy técnicos que seguramente serán discutidos a lo largo de la jornada, sino que más bien nosotros queremos presentarle una perspectiva más amplia desde el punto de vista de cómo se concibe el rol de ONU Habitat como agencia global en el desarrollo de temas tan específicos como vinculados al tema del bambú. Adelante, por favor. Lo primero que hay que mencionar es que vivimos en un mundo que podríamos catalogar como urbano. Se estima que en el año 2015 se cruzó la barrera del 50% de la población mundial viviendo en ciudades, y ese porcentaje para el año 2050, se estima que alcance el 68%, 67%, es decir, 2 de cada 3 personas en el mundo va a estar habitando en las ciudades. Siguiente, por favor. Pero este crecimiento no se va a dar de forma igual en todas partes del mundo, es decir, este crecimiento, esta urbanización del mundo se va a dar fundamentalmente en aquellos países que todavía tienen predominancia de población en el ámbito rural y que en los próximos años, digamos que replicarán los procesos de urbanización que siguieron a países más desarrollados, ¿no? Y es justamente en los espacios del mundo donde va a crecer la población de manera más significativa. Es decir, que lo que tenemos por delante es un mundo donde no solo la mayor cantidad de población va a vivir en las ciudades, sino que las ciudades van a crecer exponencialmente. Siguiente, por favor. Las ciudades son responsables, como les decía, ya somos más las personas que estamos dentro de las ciudades que las que están en el ámbito rural. Tienen un enorme potencial las ciudades porque dentro de las ciudades se genera el 80% del Producto Interior Bruto, pero también las ciudades somos responsables del 70%, entiendo, del consumo energético y del 70% de los gases de efecto invernadero. Es decir, que en las ciudades se consume muchísima más energía, se producen muchísimo más gases de efecto invernadero en proporción a la población, pero también se dan las oportunidades económicas para eventualmente corregir estas debilidades. Siguiente. En ese contexto, entre el año 2015 y 2016, como seguramente todos ustedes conocen, se aprobaron una serie de acuerdos en el marco de las Naciones Unidas, cuyo objetivo o cuyo propósito fundamental es avanzar hacia un mundo donde el desarrollo tenga una condición de sostenibilidad para las próximas generaciones. Se firmaron varios documentos, el más famoso de ellos es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que ya el embajador mencionó, pero también se firmaron otros documentos relevantes, particularmente en el caso de las ciudades, como es la nueva Agenda Urbana, que se firmó justamente en la ciudad de Quito. Adelante, por favor. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, básicamente lo que se plantea allí es una agenda ambiciosa para acabar con la pobreza, el hambre y fomentar que el desarrollo en los próximos años se realice de una manera que no comprometa el futuro de las generaciones y el futuro del planeta Tierra. Consta de 17 objetivos que tienen alrededor de 169 metas y 234 indicadores. Si bien hay uno de los objetivos específicos que se enfoca en el ámbito de la ciudad, que es el objetivo 11, que es lograr ciudades y comunidades más sostenibles, el resto de los ODS, los 17 objetivos, necesariamente tienen unas grandes implicaciones sobre todo lo que pasa en las ciudades. ¿Cómo podemos hablar de agua, de un objetivo relacionado con el agua, si no hablamos de lo que sucede en las ciudades? ¿Cómo podemos hablar del hambre si el hambre sucede fundamentalmente en las ciudades, que es donde está concentrada la mayor cantidad de pobreza? Adelante. En este contexto, como les decía, en la ciudad de Quito, en el año 2016, se firma la nueva Agenda Urbana, que básicamente lo que viene a plantear es, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo podemos avanzar hacia el desarrollo urbano sostenible. Adelante, por favor. Lo que viene a decir la nueva Agenda Urbana es que nosotros
partiendo del análisis de la situación actual y de las posibilidades de desarrollo, podemos entender la ciudad ciertamente como un problema. Los procesos de urbanización son problemáticos, crean enormes dificultades, crean muchos retos, pero también representan una enorme potencialidad para garantizar el desarrollo sostenible de la humanidad en los próximos años, porque el crecimiento de la población se va a dar allí, el crecimiento de la economía se va a dar en las ciudades, el crecimiento de las oportunidades, de los retos que representa la humanidad, pues va a suceder fundamentalmente en las ciudades. Adelante. La nueva agenda urbana plantea tres ámbitos, tres ejes de propuestas, ¿no? El primero, planteado bajo el precepto del desarrollo urbano sostenible en favor de la inclusión y la erradicación de la pobreza, es decir, sostenibilidad social. El segundo, siguiente por favor, enfocado en la prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos. Lo que viene a decir es que efectivamente el 80% de la riqueza está concentrada en las ciudades, pero es una riqueza que está mal distribuida y por tanto tenemos que conseguir mecanismos para que el desarrollo, para que el crecimiento económico generado de los procesos de urbanización tiendan a distribuirse de una manera más equitativa. Y el tercero, que el desarrollo urbano resiliente y ambientalmente sostenible. Es decir, no nos vale cualquier desarrollo urbano. El desarrollo urbano, para que sea sostenible, tiene que abordar de manera conjunta estos tres aspectos. Por un lado, el ámbito social, el ámbito económico y el ámbito ambiental. Adelante, por favor. En este marco, ONU Habitat, en el marco de tanto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como de la nueva Agenda Urbana, propone un nuevo enfoque en relación a la vivienda, que es fundamentalmente de lo que queríamos hablar hoy, que es la vivienda en el centro. ¿A qué le llamamos vivienda en el centro? Nosotros le damos dos connotaciones diferentes. La primera, más política, más filosófica, que es que la vivienda tiene que volver al centro de la discusión política. Luego de muchos años donde el sector vivienda ha sido de alguna manera dejado de lado por las administraciones de los gobiernos nacionales, en los procesos de descentralización del sector vivienda ha habido claramente una ausencia de coordinación entre las diferentes administraciones y por tanto ha habido un enfoque mucho más llevado hacia el desarrollo del mercado de la vivienda y de los actores privados, pues el sector público tiene que retomar el rol central. Y el segundo, que la vivienda tiene que volver a estar en los centros de las ciudades. Adelante. Perdón, ¿puedes volver? En ese sentido, nosotros consideramos que la vivienda es un eje fundamental dentro del cual se pueden estructurar un conjunto de disciplinas, de decisiones, de políticas que impactan de manera transversal el conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible. Tienes un minuto. Vale, en ese sentido nosotros creemos que sí, que la vivienda es un instrumento, puede ser un vector para la integración social siempre y cuando se localice en áreas no segregadas de las ciudades, accesibles, cercanas a las oportunidades de trabajo y provista de todos los servicios y transporte público. Siguiente, por favor. Que sí, que la vivienda puede ser, es cierto, un vector de desarrollo económico, siempre y cuando las familias puedan acceder a ellas destinando menos del 30% de sus ingresos. Y por último, la vivienda puede ser un vector de la lucha contra el cambio climático siempre que ésta esté construida de forma adecuada y configurando ciudades compactas. Y en este último punto quizás es donde yo quisiera cerrar. Los dos primeros puntos, las ventajas digamos sociales, de desarrollo social que plantea y desarrollo económico que plantea el bambú son inobjetables. Las ventajas medioambientales también desde nuestra perspectiva son inobjetables. Y lo que sí creemos es que un punto que quizás tiene que ser mucho más enfocado y desarrollado en los próximos días es cómo la tecnología del bambú comienza a aplicarse en la conformación de ciudades más densas y más compactas. Siguiente. Este es un caso de un edificio acá en la ciudad de Madrid, de un arquitecto muy famoso, donde se empiezan a
identificar el uso del bambú en contornos urbanos mucho más densos, que es un poco lo que estamos proponiendo. Es solo un ejemplo. Estamos seguros que los técnicos que están acá con sus desarrollos tecnológicos podrán llevar la tecnología del bambú de forma mucho más definitiva a las ciudades y a la construcción. Creo que lo voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por traernos la perspectiva de ONU Habitat. Quiero dar la bienvenida al presidente de la Organización Mundial del Bambú, Mr. Michel Abadie. Thanks for being here with us and welcome to Spain. Good morning. I'm involved with bamboo since more than 30 years, and only by passion. And to illustrate my passion, I did a bamboo airplane to show how bamboo is a material of future. It's my main talk. But today, I'm going to show you why humans are living bamboo and why bamboo are living men. Yes. Not working? Okay. Okay, can you imagine one morning if opening your door, you find 5 bamboo fiber bags on the door? Okay. Okay. Okay, I advise you not to open this bag. Inside is full of nightmarish planet treats. No need to develop. You all know that we are on a titanic climatic, even if we are not yet seeing the iceberg. To keep some hope, open the second bag and you will discover why bamboo has become the trendy plant, a plant you can find in every garden, restaurant, and big events. Why do humans love bamboo? First, bamboo is a fast-growing plant, and our society is growing very fast. You know, even with a symposium with 10 minutes is very fast. Bamboo is also a renewable resource, and we need resource, especially renewable. And just to go fast, bamboo is a model of family development. The elder helps the younger to grow. Last, I will show rhizome. We are living in a society of network, and bamboo is a network too. Its rhizome is 53 kilometers of rhizome by hectare. Why do humans love bamboo? Bamboo knows sapiens since many times. He knows that we are bulimic for space, greedy for resource, without respect for biodiversity, rudely invasive, dirty and disgusting, with no memory, never full. But we are also so fragile, so predictable, so desperate, so arrogant, so easily influenced, so shameless, so without roots. By chance, the gods are forgiving us and full of compassion. Of those bamboo love women by giving tool to change humanity perspective. With bamboo bridge allowing to cross the river and precipice, with bamboo internode and ID for safety partition for boat building. For example, the one from the fleet, Chinese fleet of Shenzhen. With bamboo filament allowing electric bulb revolution. With bamboo plane opening air transport revolution. Even with bamboo firecracker opening the rocket way to explore space.
How does bamboo love human? By offering answer to climate change challenge. About landslides, by retaining soil, by sequestering CO2, by easy planting, by giving 80% more than wood biomass, by delivering 30% more than wood oxygen, by giving fast return on invest, by giving many combs every year, by giving multi-woody fiber material, by offering new attractive product, by giving new policy opportunity, by moving to respect the goal of sustainable. Just an example, 2050, 9 billion inhabitants, okay? Today we are 50% on urban area. In 30 years, we will be 68%. So you have to compare 1 ton of concrete release for release 250 kilo of CO2, 1 ton of bamboo capture 600 CO2. So that's I hope if we can build a lot of building with cross-laminated timber. Bamboo promote with influence. At the World Bamboo Organization, we launched 10 years ago the World Bamboo Day, and every year for September 18, there is 1,000 manifestations all over the planet, and we are still expecting the help from INBA, who promised us to help us to be recognized by the United Nations. So I hope it will come soon. World Bamboo Organization is a totally independent organization. We have 43 ambassadors all over the planet, and we gather around 20,000 followers. Every 3 years, we organize a World Bamboo Conference, and the next one will be in 2020 in Taiwan. So I invite you to come to Taiwan. There will be ecology and cultivation, architecture, design, product, economy, society. There will be an international bamboo fair, a technology expo, bamboo craft exhibit, a very important technical research center. So I invite you to join in Taiwan. We will have time to talk. And you asked me, and the fifth. That one in that bag, you can put all your dreams, all your expectation, and on your long journey to bamboo, I invite you to stop on Asiatic restaurant and to order a chicken with bamboo shoots. And when we will be eating the dish, remember that you're eating exactly the same as the dinosaurs were eating 60 billion years ago. And with the chicken, we will beat the last dinosaur in Earth. Thank you. Thank you very much, Michel, for your presentation. Now I'd like to give the floor to Arjan van der Bekte from MOSO. He's going to introduce us the bamboo bioeconomy study. Go on, you have the floor. Yeah, can you open the presentation, please? First of all, thank you inviting me. I have to thank my colleague Pablo van der Lucht for preparing my presentation. Actually, he should be here, but he couldn't come here. I'm happy to be here in Madrid. And why? Only 10 kilometers away from here, from this location, there's the biggest bamboo project on the world. I think most of you know, but it's the Barajas Airport ceiling, 200,000 square meter of bamboo, engineered bamboo ceiling. So that's, everybody must be proud to be here, and when you have the time to go there, please go and have a look.
I want to tell you something about bamboo in the bio-based economy. And it's very good continuing the prior talks of the UN Habitat about urbanization, what's going on there, and how can bamboo play a role in urbanization as a bio-based material in the bio-based economy. First of all, very short introduction. This is the headquarters of MOSO International, based in the Netherlands. Founded in 1997, and we have several offices all over the world for selling our products. And we are a European market leader in distributing engineered bamboo products all over the world. And we are selling about in 50 countries worldwide. And we only specialized in bamboo products. This is the bamboo resource in China, where we are purchasing and producing bamboo products. But we are exploring the world, and we are looking around at what are the other locations on the world, other countries where we can produce engineered bamboo products. All the green you see here on the mountains is all bamboo. What we see an increasing global material extraction. Why? Because the global amount of people living on the world is yearly growing, already presented before. But that means that we need materials. We need materials to make houses, to build houses, and especially that will be in the urban areas, in the cities where it's expanding. Also, another fact of what's going on, there's a lot of global deforestation. You see that especially on the left side in Latin America, but also in Africa, you see deforestation. In China, there's also deforestation, but also there's replanting taking place. So in Asia, there's already a trend going up. In Europe, there is a lot of replanting and growth. Actually, the annual yield of wood species, bamboo species, is growing there. You have to take that into account. And when we want to build houses, we need materials. But we know that we see already that we are out of, let's say, out of stock in the world, out of having copper available. In 25 years, there's no copper available anymore on the world. The same for steel, 48 years. Aluminium, also 65 years. Oil, to make all kind of PVC, plastic kind of products. 75 years, no oil available anymore. But tropical materials, tropical hardwood, it can stand 500 years, we still have some available. But we have to take care of the environment. We cannot clear cut all the tropical areas. We have to take care how we maintain, how we use our materials, being wood or being bamboo. How to do that? There are several ways of doing that. We can have a circular economy. That's possible. There are mainly two ways of having a circular economy. The first way is on the right side, this technical cycle. So you're recycling your product. You are, for example, aluminium. You're recycling your aluminium, and by adding energy, you make new aluminium products out of it. On the other side, you have the biocycle, which is very interesting for bamboo. Biocycle means that you make sure that within the lifespan of your product, there is already has been grown new materials. And because of the fast growing aspects of bamboo, it's very interesting that to use bamboo in this biocycle. But the reality is, there's a lot of communication about circular economy, but the reality is there's only 9% at the moment, just reported 9.1% is being recycled either in the technical way or in the biological way. So there is a lot to be done. An example. So from a sustainability point of view, a biocycle is the preferred way of having a circular economy over the technical cycle. For example, you have bauxite here and you make a product. You need a lot of energy. You need a lot of energy, 14,000 kilowatt, and a lot of aluminium to make an aluminium product. Comparing that with using bamboo or a natural product like wood, you need CO2 that's available in the world. We're all creating CO2, but for growing a plant, we need CO2. So we can use that. There is water, and you need energy. Remembering the 14,000 kilowatt you need to make this, there's only a small 700 kilowatt needed to make the same, on the right, window frame. So we see that the biocycle is much more interesting in our opinion than the technical cycle,
Because a technical cycle, you need much more energy to make your product, and also for your recycling, you need much more energy. So coming back, circular economy, technical cycle, and the biocycle. Biocycle is the preferred way, and bamboo can play a big role in that. On the right side, you see wood plastic composite. You see also have bamboo plastic composite. When you want to recycle that, that needs a lot of energy. You cannot split it. You have to downgrade your plastics. You have to split it, and it also costs a lot of energy to produce this product in the technical cycle. On the other hand, bamboo products, like for example the bamboo decking, the same product, same application. Bamboo decking, it can be recycled, can be reused, and within the lifespan of a bamboo deck, there is already regrown new bamboo. Before we can harvest bamboo, it only takes 4 or 5 years. And this product, the lifespan of this product is 25 years and longer. So in the period, there's already new bamboo grown, and the biocycle is very interesting in that aspect. Just already explained this biocycle. So we have to think about what kind of materials can we use. The best is to use natural materials like timber, wood, or bamboo. And comparing wood and bamboo, you see there's a big advantage of bamboo because of growing speed. Compared to pine, compared to oak, the growing speed of bamboo is much faster, and it is renewing itself very quickly. And you know, bamboo can use in a lot of applications. Also presented today before, I expect also some presentations later on today. Bamboo can use in all kind of very interesting high-end products. Engineered products, the bamboo pipes presented by ICBR, but also textiles, all kind of applications of bamboo. And there's a growing demand of these kind of products. Bamboo shoots, also very interesting. We have to make use as much as possible of the bamboo resource. As Mozo, personally, I'm also most interested in going for engineered bamboo, because engineered bamboo is making sure that your products, using it in building where we need the material, but also the lifespan in these kind of applications is much more longer than in a bamboo shoot, bamboo chopsticks. All these kind of products are also very interesting to make out of bamboo, but we focus as a company, we focus on engineered bamboo products. Waregast Airport, just mentioned. When you don't have the time to visit, here's a very nice picture. Hotel Jakarta, a project of Mozo recently done in Amsterdam, full with bamboo. It's called Hotel Jakarta because it's an Indonesian style hotel with a botanical garden inside the hotel, and all you see here, the floor, the walls, all made out of engineered bamboo. But also here, close by, Italy. This is a shopping mall in Italy. Ceiling, wall, all made of bamboo. Zaha Hadid, architect. You see, big architects also are willing to use bamboo. Heavy duty application, bamboo flooring in train stations. 200 million people every year going through this train station, Gare du Nord in Paris. The stairs, the flooring, made out of bamboo. Outdoor decking also can be made out of bamboo. All kind of engineered products which have a long lifespan, and in the meantime, the regrowing of the plant has been done at least 4 or 5 times already. Also some fire retardant applications, like here in a fuel station in the Netherlands. Some other architects also very interesting to use bamboo, for example Hermes. Hermes is opening a lot of shops all over the world, and they are focusing on using bamboo. BMW, also a focus of them, electrical cars, very interesting development all over the world, but also they want to make a next step, how to charge your car, your own private solar carport with bamboo structure under it. And also a big company like Mammoet, Dutch company, but they were operating worldwide, moving and carrying and heavy stuff. And they are also using bamboo instead of very scarce available hardwoods. Last example I want to present is very interesting, especially because it's replacing aluminium and steel components. A traffic sign.
Why not making a traffic sign out of natural material like bamboo instead of very scarce aluminium? We are placing now a lot of traffic signs in the Netherlands, and I want to end with this example because of the potential of bamboo in all kind of applications in the bioeconomy and also in the circular economy. In my opinion, we should continue with a bamboo as material to make this change and to support the urban development all over the world. Thank you. Thank you very much, Arjen. Fantastic presentation. And Mosso is the best example of the potential of bamboo in Europe, especially engineered bamboo. Hola, Paz, ¿cómo estás? Sí, por supuesto. Paz Fentes es la subdirectora general adjunta de cultivos herbáceos y nos va a hablar un poco de cuáles serían los procedimientos legislativos, ¿no? Acerca de la posibilidad de plantar bambú en España. Paz, si quieres puedes venir a... Perfecto, vale. Pues lo primero de todo, agradecer a los organizadores la posibilidad la oportunidad que han dado para que el Ministerio de Agricultura esté aquí, para dar la visión agraria de toda esta temática. Mi ponencia va a ser algo más técnica, espero no aburrir, va a ser sobre cuestiones técnicas y espero no ponérselo muy difícil a la traducción. La verdad es que cuando nos invitaron a acudir a este simposio, empezamos a hacer un ejercicio de indagación sobre los contactos que habíamos tenido en el Ministerio de Agricultura a lo largo de los años con el cultivo del bambú. Y estos contactos hay que reconocer que han sido mínimos. Es un cultivo muy poco conocido para el Ministerio de Agricultura. No obstante, somos conscientes de que tenemos que tener la vista puesta en todos los cultivos emergentes, como pueda ser el bambú, más teniendo en cuenta todas las bondades y puntos positivos que estamos viendo hoy aquí en este simposio. Porque además, no solo desde el punto de vista medioambiental, de sostenibilidad medioambiental, sino que pudiera suponer este cultivo una alternativa en cuanto a la rentabilidad económica, porque hay cultivos que actualmente tienen esa rentabilidad muy baja. La verdad es que para ver qué requisitos habría que cumplir si se decidiese establecer el cultivo de bambú aquí en España, tendría que tocarse en la puerta de muchas unidades. Son muchas unidades las competentes y no solo es el Ministerio de Agricultura, está por ejemplo también el Ministerio de Transición Ecológica, nuestro Ministerio de Medio Ambiente. Daré unas orientaciones generales de los requisitos legales que no tienen que tomarse como una información exhaustiva, sino como unas orientaciones, unas primeras puntadas, porque son cuestiones muy técnicas de las que, como digo, no solo es competente mi unidad, que es la unidad de cultivos herbáceos industriales y aceite de oliva. Cuando nos pusimos a indagar sobre la legislación que pudiera afectar al bambú, lo primero que nos hemos planteado es ¿qué problemas podría presentar este cultivo desde el punto de vista de la biodiversidad? Es una especie considerada exótica, invasora en España. ¿Podría introducirse el cultivo desde este punto de vista? Contactando con los compañeros del Ministerio de Transición Ecológica, con la Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural, nos trasladan que actualmente no se considera especie invasora. No está incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras que se establece en el Real Decreto 603/2013. Por lo que a priori no se podría decir que no habría una traba en este sentido para la implantación del cultivo en nuestro territorio. Se autoriza además su importación de manera puntual en la actualidad. No obstante lo anterior, va a entrar en vigor un Real Decreto que se encuentra en una de sus últimas fases de tramitación en Consejo de Estado,
que viene a establecer los requisitos de importación y de entrada de material vegetal, trasladando estos aspectos de la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad. Es una ley de 2007, la Ley 42 de 2007. En el momento que entre en vigor este Real Decreto, el bambú, puesto que está dentro del listado de especies alóctonas, es decir, especies que no son autóctonas, que no son de aquí, tendría que estar sujeto a un análisis de riesgo. Es decir, el promotor, la persona que quisiese traer para España bambú, debería de hacer un análisis, presentárselo al Ministerio de Transición Ecológica y decidir si autorizar o no la entrada del bambú. Como digo, todo esto a partir de que se apruebe el Real Decreto. Hoy por hoy entra libremente. Sin embargo, pues tampoco se prevé que vaya a haber grandes trabas. Salvando este obstáculo, este análisis de riesgo, no se prevé que vaya a haber trabas para la entrada de material vegetal. En la actualidad entra muy poco bambú en España. En los últimos 4 años, como ejemplo, deciros que se ha importado un total de 700 plantas y 1 kilogramo de semilla, provenientes de Costa Rica, Tailandia, Sudáfrica y de la India. Y entra por puertos tales como el de Algeciras, Valencia o Madrid, y su destino simplemente es un destino ornamental. Otros contactos que hayamos tenido en el Ministerio de Agricultura con el bambú en los últimos años, pues hubo una iniciativa de cultivar bambú en Galicia, en el norte, en el noroeste de España. Sin embargo, no fue fructífera. Pidieron que el bambú fuese incluido en la línea de seguros agrarios de la Entidad Nacional Estatal de Seguros Agrarios, y no pudo darse un sí porque éramos desconocedores de los riesgos los riesgos climáticos de pérdida de cultivo a los que se enfrenta el bambú. No hemos vuelto a saber de aquella iniciativa, entendemos que no se puso en práctica, es decir, está todo por hacer. Dentro de la política agrícola comunitaria, pues el bambú no es un sector que se tenga en cuenta para ayudas específicas, no está dentro del reglamento de organización común de mercados del sector agrario, y tampoco está dentro del catálogo de cultivos codificados que hagan que una hectárea de cultivo sea admisible para cobrar las ayudas de la PAC. Es decir, si hubiese interés en la expansión del cultivo, habría que pedir al Ministerio la inclusión en la codificación de cultivos de la política agraria comunitaria. Las posibilidades de expansión, pues la verdad es que no parece que haya barreras regulatorias así a priori insalvables. Más bien serían limitaciones de carácter edafoclimático. Se trata de un cultivo tropical. La verdad es que soy desconocedora de si necesita mucha agua. He leído que no es así, ¿no? Que no requiere mucha agua ni mucha fertilización. Pero hay que tener cuidado y hay que ser cauteloso, y entiendo que debería de comenzarse su introducción, si ese es el interés, testeando cómo funciona el cultivo aquí en España, bajo nuestras condiciones edafoclimáticas. ¿Qué posibilidades, por dar ideas, hay de expansión en este sentido? Además de a través de los posibles proyectos de investigación de las entidades, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, o los institutos de investigación agraria de las distintas comunidades autónomas, pues parece relevante hacer referencia a la Asociación Europea para la Innovación en su vertiente agricultura. Es un foro en el que se intenta incentivar proyectos innovadores que persigan una producción mayor y con menos recursos y con menos inputs, es decir, que sean menos perjudiciales para el medio ambiente. Para poner en marcha un proyecto de innovación sobre agricultura, pues existen diferentes formas de financiación, y dentro de la Asociación Europea de Innovación todas ellas convergen. Las convocatorias para los proyectos dentro de este marco
se publican a través del Ministerio de Agricultura, a través de nuestra Dirección General de Desarrollo Rural. Los proyectos son llevados a cabo por distintos eslabones de las cadenas, las organizaciones de productores agrarios, las cooperativas, las entidades de investigación. Analizando las posibilidades de expansión de este cultivo del bambú, pues vemos que sí sería una vía posible la solicitud de algún tipo de proyecto de innovación financiado dentro de la Asociación Europea de Innovación, como digo, para testear esas posibles restricciones edafoclimáticas. Si tenemos interés en que el cultivo se implante, pues tener una visión integral de qué restricciones medioambientales con cuáles restricciones puede toparse. Y esto es lo que os podemos contar desde Agricultura. Muchas gracias, Paz, por tu marco legislativo acerca del cultivo del bambú, el posible cultivo del bambú en España. Creo que a algunas personas aquí presentes les va a ayudar bastante y les va a interesar bastante. Bueno, quiero dar las gracias a los panelistas del módulo anterior, del módulo de Perfilando Políticas, y quiero